Listo. Entonces, ahí está. Bueno, entonces estaba, tanto solo para que quede en la clase grabada, repitiendo, tengo entonces un ejemplo de un sistema que es un command, tengo una flama, la entrada es la llave que estoy diciendo que se va a manipular de 0 a 100, que la llamo x de t, y la salida, que es la temperatura tomada en un punto distante a la flama, que es este, estoy diciendo que se llama y de t. Y ahorita estoy suponiendo que entonces el sistema que comprende toda esta parte, desde la apertura o desde la llave, la flama y el comal, eso es mi sistema, y estoy describiendo al sistema como un sistema que está haciendo un escalamiento por el factor A, donde A es un número que puede pertenecer a los naturales, a los imaginarios, a los complejos, a los reales. Es un simple número que está multiplicando a la entrada que está por aquí. Y entonces lo que dibujé en este caso es un eje de tiempo donde va desde el menos infinito hasta el infinito, porque estoy en el dominio continuo, y lo que pongo en esta gráfica es cómo se va moviendo la llave que está aquí, empieza cerrada, sube o está abierta durante un instante de tiempo que va desde el segundo 1 hasta el segundo 5. Como esta es la ley, o como esto es lo que está mandando a mi salida, la transformación que está haciendo mi sistema, entonces la salida, que es la temperatura medida acá, que a esto le llamo y de t, se ve transformada de esta manera. Este es un primer sistema donde lo que hace es únicamente escalar la posición de la llave y multiplicarla por este factor que se llama A. De hecho, la salida y de t, que sería esta, pues la tendría que ver como A por 100, porque no sé cuánto vale A, solamente sé que están multiplicando las cosas. Este A por 100 es justamente sustituir en esta ecuación lo que está valiendo el valor de x de t que tengo definida por acá. Si yo cambio al sistema, o si yo cambio la entrada, déjenme poner una entrada un poco más rica en el sentido de que tiene más formas, o que va a cambiar de otra manera, entonces la salida del sistema va a ser también modificada de la misma forma en la cual es modificada la entrada. Voy a borrar todo para no hacernos borras. Entonces así voy con mi sistema. Voy por acá, aquí tengo el tiempo, voy a poner algo que pasa en el segundo 1, otra cosa que pasa en el segundo 4, otra cosa que pasa en el segundo 6 y otra cosa que pasa en el segundo 8. ¿Por qué esos tiempos? Nada más porque estoy inventándome ahorita una función y es como voy a cambiar la flama en estos instantes de tiempo para tratar de que sea sencillo. Entonces la flama está inicialmente en el momento en el cual empiezo a cronometrar el tiempo cerrada, va para acá, y ahora voy a hacer algo similar a lo que tenía hace rato, la voy a abrir al 100% a esa flama que está por acá. Al segundo 4 lo que voy a hacer es empezar a bajar el nivel de la flama hasta llegar a un punto que más o menos diría que es como 70% de la apertura de la flama. Luego esta flama o este punto la voy a bajar un poco más por acá hasta llegar a un nivel que sea el 10% de la flama, que es este, y dejarla en esa posición, y en el segundo 8 voy a bajarla otra vez a que esté cerrada esa posición o que la llave esté completamente cerrada. Entonces lo que hice acá fue, está cerrada la flama, o está cerrada la llave, perdón, poniendo que asignación simplemente con abrir la llave, entonces la abro hasta el 100 y luego una vez que está en el 100 voy lentamente retrocediendo la llave hacia esta parte que está acá, la voy retrocediendo hasta llegar a un nivel de 70%, se queda parada aquí la llave, y luego de repente la bajo completamente hasta el 0, hasta el 10, y después la dejo otra vez hasta el 0. Esa es la forma en la cual estoy manipulando la llave de gas que me va a permitir calentar este punto que está ubicado por acá. Si yo grafico, es lo que voy a hacer ahora, en este otro eje, la salida, este, aquí se va en 0,
es un eje, entonces este eje está en porcentaje, siguiendo las unidades que tengo acá, y este eje estará en grados centígrados. Este valor de A es el factor que me permite convertir de porcentaje de apertura a grados centígrados, y entonces puedo hacer esa combinación. La temperatura va a llegar a un tope máximo, que es el valor de 100A, o A por 100, de acuerdo a la ecuación que tengo por acá definida, y entonces tengo que saber, o tengo que dibujar, o conocer cómo va a hacer el cambio de la temperatura, dado que ya conozco cómo es la entrada. Y la entrada siempre es conocida, porque por eso es entrada. Siempre sé qué es lo que está pasando con la entrada, porque yo la estoy poniendo al sistema, y no al revés, aunque a veces podría suponer lo opuesto. Conocer la salida, y entonces como conozco la salida, puedo suponer la entrada, pero necesito conocer una de las dos términos que están ubicados por acá. Ahorita, como yo estoy controlando a la entrada, yo conozco la entrada, que es esta. Y lo que quiero saber es qué le va a pasar a la salida de la flama. Dada que esta es la ecuación del sistema que estoy contemplando ahorita, entonces si el sistema o si la llave está cerrada, la temperatura del comal en este punto seguirá siendo 0 o será 0 en este momento. Entonces, ¿hasta qué momento va a cambiar o qué instante de tiempo va a cambiar la temperatura que está ubicado acá? Hasta que la propia entrada cambie de forma, y eso sucede en este primer segundo, que es el segundo 1. La temperatura del comal, que está acá, será una temperatura ambiente, que realmente, bueno, suponiendo esto va a ser 0, por la transformación que tengo acá, va a ser 0, y de repente, cuando esta flama o cuando la llave se abra y la flama se encienda, entonces va a subir hasta el valor de 100A, porque esta es la transformación, o porque esta es la ley que está diciendo que gobierna al comal. Va a seguir, si esto está en 100, lo puedo ver como, si todos estos puntos están en 100, todos estos puntos también deberían estar en 100, y aquí es donde empiezan a cambiar las cosas. En el segundo 4, como la entrada sufre una alteración, la salida sufrirá también una alteración, y entonces en este instante, que es el segundo 4, la temperatura empieza a descender paulatinamente hasta llegar al valor de 6, de 70 en el segundo 6 que está ubicado por acá. Entonces, aquí tengo el valor de 6. Quizá calcular esta parte de aquí y hacerlo gráficamente sea un poco difícil, pero yo sé que si este punto está en A100, este punto a donde llega estará en A70, que corresponde a esta forma. Entonces llega hasta A por 70. Y todo lo que pasa en medio, dado que esto supongo o lo dibujé como un trazo de una línea recta, pues tendrá exactamente la misma forma de línea recta por aquí. Pasa hasta este punto, y en ese mismo instante, lo que estoy haciendo con la llave es la pongo en 100, que es la primera parte, y luego voy bajando. En el segundo 6, poquito antes del segundo 6, está en 70%, y de repente le doy un tirón, y entonces caigo a una apertura del 10%, y entonces va. Y este punto está ubicado en A por 10. Si la temperatura no cambió en el comal durante todo este lapso de tiempo, pues entonces, mejor dicho, la llave no cambió de posición durante del segundo 6 al segundo 8, entonces permanecerá también la temperatura de la flama en la misma posición, y posteriormente lo que hago es, estaba aquí en 10 y lo cierro, y entonces la temperatura del comal volverá al punto de inicio, justo como está diciendo que pasa esta ecuación que tengo que definir por acá. Y esta gráfica son tienen exactamente la misma forma, es decir, los quiebres que hace, la secuencia que hace de cambios, la entrada, que es esta, tiene exactamente la misma secuencia la salida, pero ponderada por este factor que se llama el factor A de escalamiento de mi función. Entonces ese es mi primer sistema, un sistema que no cambia las formas de las señales
o de la entrada que tengo definida por acá, y simplemente está haciendo un escalamiento a la salida de esta función que tengo definida por acá. Y sistemas como esos hay bastantes. En sistemas eléctricos, esta parte, el sistema o uno de los sistemas que hace justamente esto sería una red de resistencias, y todo finalmente lo puedo resumir a una simple red de resistencias. Puedo construir un circuito eléctrico sencillo, que es una resistencia aquí, otra resistencia por acá, y luego voy a poner aquí una fuente. Esto está colocado así. Está en mi fuente de voltaje que está entrando a esta resistencia, y lo que voy a medir como voltaje o como salida es el voltaje que está en esta, que le voy a llamar R2 de T. Esta es R2 y esta es R1. Y esta, como es mi entrada, entonces le llamo VID, que está ubicada por acá. El voltaje de R2 en función del tiempo sigue el arreglo resistivo, el divisor de resistencias que tengo definida por acá. Sería entonces el valor de la resistencia 2 dividida entre la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicada por el voltaje que está colocado por acá. Esto que acabo de escribir acá es lo mismo que tenía hace rato como YDT, salida, o donde sea que yo estoy especificando la salida, es igual a un factor A que multiplica a la entrada, que es X de T. Entonces, desde la visualización del sistema, X de T es la fuente de voltaje que tengo acá, pasa a través del sistema, que el sistema está involucrando a toda esta parte, y la salida que yo tengo, Y de T, es el voltaje medido en la resistencia R2 que tengo definida por acá. Y dado que ya conozco la forma o la ley que gobierna al sistema, entonces puedo graficar las formas de las entradas. Yo estoy controlando a la fuente de voltaje, y saber qué es lo que le va a pasar al sistema o a la salida del propio sistema, dado que ya conozco la ley de transformación. Y para que no sea tan al aire, entonces le pondré valores. R2 es igual a 5 y R1 es igual a 10. Por lo tanto, entonces mi transformación dice que el voltaje en R2 por el tiempo va a ser igual a 5 entre 15, y esto es igual a, multiplicado por el voltaje de entrada en el tiempo, que está definido por acá, y esto es igual a 1/3. Entonces, voltaje en R2 del tiempo es igual a 1/3 del voltaje de I en función del tiempo. Esa es mi ley del sistema, y entonces ya puedo construir una gráfica justamente, o las gráficas que yo quiera, de cómo va cambiando la señal de entrada y cómo espero que cambie la señal de salida. Y entonces le voy a poner un ejemplo por acá. Es el tiempo, este es el tiempo T0, y el voltaje no está acotado a nada, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser del valor que sea, y entonces propondré un cambio de voltaje que siga una forma un poco más compleja. Por acá, por acá, por acá, va por acá. Este punto sucede en segundo 1, este punto sucede en segundo 3, este punto sucede en segundo 4, este punto sucede en segundo 5. La amplitud que tengo acá, este valor es de 2 volts, este valor voy a poner en menos 3 volts, solo porque se me ocurrió, y este punto es el valor de 0 volts. Y entonces, esta es la forma en la cual voy a controlar a la entrada X de T, y por lo tanto, la voy a llamar BI de T. Entonces, esta forma es BI de T,
o la entrada propiamente dicha x de t que está definida por aquí. Y entonces, dado que esta es la entrada, puedo ahora conocer cómo va a ser la salida del sistema ante esta entrada que está definida ahorita con un dibujo. Y entonces ahora lo que hago es hacer otra línea de tiempo donde coloco los puntos importantes que son el valor de 0, el valor de 1, el valor de 3, el valor de 4 segundos y el valor de 5 segundos, sincronizados con la gráfica que tengo arriba. Y entonces ya sé que es un sistema que solamente está escalando, por lo tanto la forma de la señal tiene que ser exactamente la misma. Entonces de aquí para acá va en 0, acá va a llegar a un máximo, ahorita no le pongo dibujos, aquí va a números, perdón, va a llegar a un mínimo, que es este valor, va para acá y luego va para acá y se mantiene en este punto. Y entonces ahora puedo saber cuál es el voltaje o la amplitud en esta posición, que es 2/3 o 2/3 de volts. En este punto, como llegaba a -3, dada que la ley dice que es 1/3 del valor de la entrada, entonces esto es menos 1 volt, se mantiene, y aquí llegará a 0 por esta parte. Y entonces ya tengo la forma de la salida. Y esta es entonces el valor de la resistencia 2 en función del tiempo, que de acuerdo a mi reglamentación, a mi nombre de señales, entonces esto se llama YDT. Y tengo ya definida entonces la entrada y la salida de mi sistema. Podría graficarlas en una sola gráfica, que es colapsar estas dos, y entonces puedo ver cómo la salida siempre es un factor escalado de la propia entrada que tengo definida por acá. Así de sencillo puede ser un sistema como el que estoy definiendo por acá. Y ahorita no tengo una regla o no tengo una ecuación de cómo escribir a esta entrada que está definida por acá, simplemente con los valores puntuales que le estoy colocando a la propia entrada que estoy definiendo y con la gráfica que tengo por acá. En el caso del sistema discreto, esta parte, a diferencia de los sistemas continuos, como puede ser el que acabo de dibujar, donde tengo un arreglo resistivo, el sistema discreto en realidad no tiene algo tangible, o sea, algo que pueda tocar, algo que pueda sentir con los propios sentidos. Los sistemas discretos son ecuaciones que gobiernan únicamente sobre las relaciones de entrada y salida de mi propio sistema. Y entonces lo que necesito es la regla del sistema discreto de la que estoy hablando. Y voy a poner el símil que tenía para este punto justamente en sistemas discretos. Y de n es igual a veces x de n. Así de fácil. Entonces, lo que está diciendo esta tabla, o esta ecuación, es que la salida del sistema es simplemente multiplicar por un factor de a la propia entrada que tenía hace rato. Y lo que dije ayer es que las entradas o las señales discretas, si ya pasaron por un proceso de muestreo, señales analógicas, las puedo ver como listas de cosas. Y es justamente lo que voy a hacer. Voy a tener una lista donde tengo los valores de n de las muestras, desde la muestra 0 hasta la muestra 5, y voy a calcular la salida del propio sistema, como si fuera una tabla de Excel. Entonces tengo n acá, n vale 0, 1, 2, 3, 4, x de n, es decir, el valor de la señal de entrada va a valer 0, 0, 1, 1, 1, y ahora puedo calcular entonces la salida y de n. La salida y de n dice que lo que haga es multiplicar a este valor por un factor a. Entonces 0 que multiplica, perdón, a que multiplica a 0, porque eso es lo que vale x de n. A que multiplica a 0, a que multiplica a 1, a que multiplica a 1, a que multiplica a 1. Y entonces, si yo
le sumo esta parte, pues y de n sería simplemente los valores de 0, 0, a, definidos por acá. Aquí está mi sistema, ¿no? Puedo hacer gráficas también de estos valores, igual que lo que tenía con el caso continuo. Y entonces tengo gráficas donde, a diferencia de las gráficas en continuo, aquí tengo el valor de n, los valores para esta gráfica únicamente son en los números naturales. En el índice n igual a 0, en el índice 1, en el índice 2, en el índice 3 y en el índice 4, que es este que está definido por aquí. Y leo la tabla, dice en n igual a 0, la entrada o x de n vale 0, en n igual a 1, la entrada vale 0, en n igual a 2, la entrada vale 1, en n igual a 3, la entrada vale 1, en n igual a 4, la entrada o x de n vale 1, y esta sería la gráfica de x de n, que se parece mucho a lo que tenía al inicio, donde simplemente prendí la llave o abrí la llave de 0 a 100. La salida del sistema, al igual que lo que sucede en el caso del dominio continuo, tiene que estar sincronizada, y todos los valores, en el caso continuo no lo vemos tan claro porque lo suponemos de antemano, todos los valores tienen exactamente o corresponden uno a uno con estos términos. En el caso continuo hacemos eso, pero como hay un infinito de valores entre cada dos muestras del dominio del tiempo, entonces lo obviamos y suponemos que eso está pasando. Debo sincronizar ahorita el 0, sincronizo la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4, y ahora sí puedo graficar entonces cuál sería la salida y de n para este caso. La salida y de n es entonces el valor de 0, que dice aquí, 0, 0, el valor de a, el valor de a y el valor de a. Todas estas muestras que están acá, estas tienen el valor de 1, todas estas tienen el valor de a, porque eso es lo que está diciendo que haga mi sistema. Está diciendo entonces que lo que debo hacerle al sistema, o sea, para construir esta columna que está aquí, lo que hice es multiplicar cada uno de los elementos de x de n por el factor de a. Y al igual que los sistemas continuos, entonces puedo asumir que existe algo, una caja negra, donde está entrando este valor de x de n y lo está multiplicando por el factor de a, y está saliendo y de n en este caso. Entonces tengo ya un sistema que es un sistema discreto y es un sistema per se, como lo que estoy definiendo para el caso de sistemas continuos. No es tangible porque no puedo tocarlo, no existe algo físico, real, tocable, que pueda hacer esta parte, y lo que estoy diciendo es algo intelectual, algo que está en mi mente, donde estoy multiplicando a cada una de las entradas por el valor de a aquí para tener esta gráfica. Y así como cambié la entrada en el caso continuo, también puedo cambiar la entrada en el caso discreto. O sea, por esta parte, borro el y ahora voy a partir al revés. Voy a empezar con la gráfica. Tengo n, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y voy a poner los valores de x de n. Entonces, en este punto vale 1, 0.5, menos 2, 2 positivo, 1 otra vez, 0.5 y 0.25. Esa es la forma de mi entrada x de n. Y la salida de n, acá, esta va a ser y de n,
Vemos que este está sincronizado, 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 sincronizado y sincronizado con mi gráfica. Lo voy a colocar en otro valor, ¿no? Y entonces, este primer punto, lo que dice mi ecuación es que el valor de x que está colocado acá, lo tengo que multiplicar por el valor de a. Entonces, en este punto, simplemente a por 1 es a. Luego, en este punto siguiente, esto vale 0.5a, o sea, la mitad, porque la entrada vale 0.5, por a, 0.5a. Luego aquí va a valer menos 2a, luego aquí va a valer 2a, a, 0.5a y 0.25a. Y entonces puedo otra vez regresarme a mi tabla y escribir los valores 5 y 6. Voy a poner estas líneas para no perderme. Una de ellas, y entonces tengo los valores de 1, 0.5, 2, 1, 0.5. No, esto es, perdón, este es menos 2. Menos 2, 2, 1, 0.5 y 0.25. Y la salida y Rn ya calculada serán entonces los valores de A, 0.5 por A, menos 2A, 2A, A, 0.5A y 0.25A. Y entonces en esta representación tengo entonces la descripción de entrada y salida de un sistema que es un sistema que además se llama de orden cero. De orden cero porque la entrada y la salida se van siguiendo una a otra sin ningún problema. Es un sistema que no hay cambios en la forma, y como no hay cambios en la forma se dice que es un sistema que no tiene memoria, pero eso lo veremos un poco más adelante durante la clase. Entonces, las salidas de los sistemas, las entradas y salidas de los sistemas son básicamente esta parte. Tengo algo que conozco que es la entrada, que está por acá, y la salida del sistema es una transformación que sufre la entrada y que dicha transformación está dada por la propia ecuación que gobierna sobre el sistema, que es esta que está colocada por acá, que puede ser algo muy sencillo como esto o algo un poco más complejo como lo veremos más adelante. Entonces lo que necesito para poder entender estas cosas es alguna forma de poder describir tanto a las señales como a los sistemas para poder empezar a hacer matemáticas con la entrada y con la salida de los sistemas. ¿Sale? ¿Preguntas?